Venecia, reconocida por su hermosa arquitectura, tradiciones económicas, sus canales, su imperio marítimo y por ser quizás la primera industria europea dedicada a la construcción de barcos de guerra y barcos mercantes. El arsenal fue fundado en el siglo XIII por el gobierno de Venecia. Al principio, la empresa se dedicaba al almacenamiento, unión y recondicionamiento de barcos durante el invierno. Luego se convirtió en la primera industria autosuficiente de Europa, llegando a ser la principal empresa de galeones, reconocida por la calidad, el diseño y la eficiencia en la producción. El arsenal decayó en el siglo XVIII por su falta de innovación en términos de políticas, administración y tecnología, donde se retrasó con respecto a la industria inglesa y alemana, donde su principal aporte fue en el diseño de la carcasa. El arsenal fue una obra maestra de la organización en la construcción naval. Su función era producir y mantener los buques mercantes para defensa o comercio. El arsenal fue quizás la primera gran industria en Europa. Funcionaba sin problemas y su red de canales garantizaba su seguridad a pesar de tener guardias de patrullaje. Sus caminos eran en madera, esto lo hacían para destruirlos en tiempos de guerra. Tenían diversos sectores como lo eran las literas de construcción, fundiciones, talleres de armas y la fábrica de cuerdas. Estos se encontraban distribuidos en una secuencia lógica. Las oficinas de supervisores estaban en la entrada. Las literas estaban en una red de canales rodeadas por talleres complementarios. Su trabajo era continuo y controlado por el Estado. Tenían diferentes fases de fabricación, como lo eran la construcción naval, la fábrica de cuerdas, fundición de cañones, el depósito de munición y armas, entre otras, el cual cada uno de estos era autosuficiente. En cada uno tenían los artesanos con las mejores habilidades en cada tarea, demostrando eficiencia al construir 100 galeras en 2 meses y velocidad al hacer una sola en 2 horas. Arsenal de Venecia. El Arsenal de Venecia estuvo subdividido internamente en tres secciones diferentes: la división de artillería, que se encargaba de la fábrica de armas, la división de construcción naval y la división de la cuerda, que se encargaba del equipamiento de los buques. La división de construcción naval estaba montada en un lugar fijo, mientras que otras divisiones producían por lotes. El arsenal en su conjunto fue precedido por una junta de magistrados conocidos como los Savi Agli-Ordini, que se encargaban de dar seguimiento a los trabajos en curso. Estos directores funcionaban como inspectores informando sus conclusiones al Senado, los cuales eran responsables de la línea de suministro para establecer la calidad de los buques construidos por la flota y la defensa de Venecia, aumentando así la recaudación de fondos en tiempos de guerra. Con el paso del tiempo, sin embargo, los derechos del patrón participaban menos directamente en el proceso de producción. Se convirtieron en el principal responsable de la gestión del aspecto financiero con la supervisión de materias primas y equipos institucionales tales como el Colegio, el Senado y el Consejo de los 10, de los cuales 6 estuvieron involucrados en el funcionamiento del arsenal. El más importante era el capataz, junto con el almirante, y supervisaron el programa de construcción naval, manejo del número de trabajadores, asignación de trabajo, revisar las solicitudes de los materiales y también fue responsable de la seguridad de la fabricación de los barcos. En el siglo XVI, los carpinteros fueron divididos en 14 grupos de trabajo. Cada trabajador tenía un lugar designado para realizar su trabajo. Los porteros registraban la hora de llegada, junto a los superintendentes, los cuales verificaban los nombres de cada trabajador. Los almacenes de herramientas y materiales fueron gestionados por 4 clases de personal. El delegado del arsenal, Vicincio, comprobaba la calidad de la madera y se encargaba de almacenarla y distribuirla a los trabajadores, usando un recibo de retiro. El arsenal fue organizado por el sistema B en el sector de la construcción, que eran basados en el capataz y el maestro o artesano, que trabajaban en periodos fijos. La calidad en Arsenale Venecia. A lo largo del siglo XVIII, Arsenale perdió la batuta, ya que durante estos tiempos se presentaron varias falencias en algunos de sus modelos. De ahí la calidad que adoptó la empresa Arsenale de Venecia consta de algunos puntos muy importantes. El primero
Miraban las habilidades y las experiencias de los artesanos en la construcción de los barcos, ya que para ingresar a esta compañía se requería de un tiempo específico y con ellos buscaban que ese conocimiento se transmitiera de padre a hijo. También les brindaban una estabilidad laboral excelente en el trabajo, contaban con buenos salarios y les hacían reconocimientos ante la comunidad. El segundo, y no menos importante, nos dice el concepto que adoptaron, el cual consistió en estandarizar las medidas de los barcos y también implementaron el ensamblaje progresivo en forma de línea. La calidad fue completamente integrada con la planificación de la empresa, la cual se extendió hacia el área de los suministros, en la estructura de la organización, los cuales se ramificaron en dos puntos muy importantes: la obtención y dirección de los materiales, y el entrenamiento y la supervisión de los trabajadores. Con ello implementaron oficinas de planeación y control. En ellas preparaban las especificaciones, hacían control de mantenimiento y control a los materiales, como la madera, el cáñamo y la tela de velas. Todo esto con inspección de defectos. A lo largo de todo esto, el Estado tomó el control de los bosques y de las tierras, los cultivos. Hacían prácticas de conservación asegurando la autosuficiencia, lo cual conllevaba estrictas leyes, la cual exigía a los campesinos a sembrar, asegurando que los materiales fueran de excelente calidad. En el siglo XVIII, el Estado de Venecia trató de estandarizar los criterios del diseño de barcos y sus medidas, para crear un modelo que estuviera disponible para la repetición y garantizara la eficiencia en el mar. El primer modelo fue propuesto en el año 1716 por Francesco da Ponte. Propuso el Leone Triunfante, principalmente para campañas navales, y fue tomado como base para la construcción de futuros modelos. Años más tarde, Nobili propuso su modelo San Carlos. Este modelo presentó problemas debido a su falta de estabilidad, y el Arsenale tuvo que corregir los defectos en otros 5 barcos derivados del mismo. La imposición de limitaciones con respecto a las prácticas y creaciones tradicionales redujeron la capacidad de innovación y contribuyeron a declinar su competitividad. Hay que reconocer el esfuerzo del Arsenal en la estandarización de partes intercambiables de equipos tales como velas, remos, plataformas, mástiles, artillería, entre otros. Los materiales que producían eran más fáciles de estandarizarlos debido a los estrictos controles de la calidad de la materia prima. El Arsenal adoptó el sistema de integración vertical, que se refiere a la capacidad de producción y autoabastecimiento de la empresa, que adoptó como estrategia competitiva frente a los otros productores de la época. En conclusión, el Arsenal de Venecia evolucionó en el siglo XII. Empezó siendo por naves mercantes y luego para la construcción de barcos de guerra. Fue conocido por sus instalaciones, su organización eficiente, su volumen de producción y la calidad de sus buques. Se caracterizó por su cadena de mando encabezada por el almirante, seguido por los capataces, los artesanos y finalmente los aprendices. Su calidad se aseguró a través de la inspección y selección, tanto en materia prima como en la selección de los artesanos más hábiles. A estos se les daba buenos pagos, por lo cual podían brindarle muy buena educación a sus hijos. Todo esto duró hasta el siglo XVIII, donde no hubo mayor innovación en el diseño y construcción de barcos.